Las obligaciones dependerán del régimen tributario en el que estén inscritos. Recordemos que son afiliaciones. Nosotros hemos platicado acerca de las afiliaciones y los impuestos que hay que pagar por las afiliaciones en las que uno permanece. Y en cuanto a las afiliaciones, pues hemos hablado acerca de la afiliación al IVA, al impuesto sobre la renta, que esas afiliaciones son en cadena, digámoslo así, encadenan o desbordan en otros compromisos, porque cuando se afilia al IVA, al régimen general, tiene la obligación de afiliarse al impuesto sobre la renta. Y cuando se afilia al impuesto sobre la renta, según el régimen, crea la obligación de afiliarse al impuesto de solidaridad o tener la obligación de pagar impuesto de solidaridad. Entonces, una tiene que ver con la otra. Pero ya lo hemos platicado y lo hemos visto hasta hoy que el IVA va a depender del régimen en el que esté, que crea la obligación de pagar otros impuestos. Para el caso del IVA, podríamos hablar del régimen de asalariado, sin embargo, debo hacer la observación que no es un régimen tributario para inscribirse, digamos, para pagar impuestos, sino que simplemente es un estatus. Entonces, ¿a qué me refiero con este no régimen, sino que más bien este estatus de asalariado? Me refiero que en concepto de IVA, todos los empleados, pues o todos los asalariados pagamos IVA en nuestras compras, como cualquier otra persona que compra y paga IVA. Ahora, ¿por qué lo colocamos aquí entonces si es como cualquier otra persona? Por el beneficio que tiene de presentar su planilla de IVA. Así que hemos visto entonces la condición de asalariado, el régimen de pequeño contribuyente y el régimen general. En el régimen de asalariado o estatus de asalariado, pues actúa como cualquier consumidor final, pagando su IVA en cada compra que realiza, pero por cada una de las facturas que él tiene de gastos personales, él puede reclamar un beneficio. Y ese beneficio lo reclama llenando la planilla de IVA en enero, los primeros 10 días de enero de cada año y presentarla a la SAT vía electrónica. Régimen general, paga el 12% por diferencia entre compras y ventas, presenta su declaración jurada mensual, lleva 2 libros, uno de compras, otro de ventas, que lo puede hacer desde la agencia virtual de la SAT o lo puede hacer en Excel o puede usar un sistema de contable para registrar sus libros de contabilidad. Su IVA lo paga por diferencia de crédito y débito, presenta sus declaraciones mensualmente y esto es lo crucial que nos lleva al tema de hoy, que cuando nos afiliamos al impuesto al valor agregado en el régimen general, nos obligamos a afiliarnos al impuesto sobre la renta. Y cuando nos afiliamos al impuesto sobre la renta, ahí empieza la decisión crucial y la asesoría de todo contador para su cliente. ¿En qué régimen lo voy a inscribir? Tenemos 4 regímenes de impuesto sobre la renta, pero solo 2 son para las empresas o para las actividades lucrativas. Solo hay 2 regímenes para las entidades o ya sea entidades mercantiles o entidades no mercantiles. Y tenemos 2 regímenes que son accesorios. Uno que es accesorio a la empresa y el otro que es ajeno. Y empezamos con este ajeno, que es el régimen de renta del trabajo, ¿ya? Respecto a los asalariados. El impuesto sobre la renta, sobre las ganancias de capital, ganancias o pérdidas de capital o rentas de capital. Los asalariados están sujetos a retención. Aquí yo pienso que, pues de plano, cuando el perito contador, cuando nosotros los contadores llevamos una contabilidad de un cliente
y ese cliente ya tiene empleados que ganan más de 5,000 quetzales mensuales, entonces, o más de 48,000 quetzales al año, ya nosotros ya empezamos a tener una carga adicional de tener que reunir toda la documentación para poder gestionar muy bien las retenciones de impuestos sobre la renta a asalariados, las conciliaciones anuales, las devoluciones por retenciones en exceso y las declaraciones mensuales. Entonces, la empresa se obliga a ser un agente de retención. Pero este impuesto sobre ganancias de capital no es un régimen, sino que simplemente grava este tipo de actividades. Entonces usted ya está en un régimen, está tributando, pero vende un bien en la empresa, entonces de la ganancia que obtuvo de ese bien, paga el 10%. Otro caso sería que si, por ejemplo, usted tiene pues su venta de repuestos, su venta de comida o lo que sea, pero se da cuenta usted que su local es suficientemente grande y decide alquilar una parte o un local extra, ¿verdad? Que de repente usted ocupa dos locales, pero es muy grande, y usted da en alquiler una parte. O de repente usted tiene un vehículo de reparto, pero también lo da en arrendamiento a otra persona en algún momento. Es decir, cualquier cosa que dé en arrendamiento. Si usted viene y factura ese arrendamiento no es del giro habitual, no es una venta común, sino que es un ingreso de ganancia de capital. ¿Por qué se le llama ganancia de capital? Porque resulta de que usted está agarrando su capital, que lo conforman sus activos, y lo está invirtiendo, lo está dando en alquiler y tiene una renta o una ganancia de capital. ¿Sí? En este caso sería una renta de capital. Entonces esa renta de capital pues paga el 10%. Bien, entrando entonces a los dos regímenes que sí nos interesan, porque son el régimen sobre utilidades o el régimen sobre ingresos. Son los dos regímenes que nos interesan dejar claros hoy para que usted como contador pues preste el servicio o de repente pues ya como muchos de ustedes ya los está prestando y otros que no lo están prestando, pues para los que ya lo están prestando, ya saben que hay dos regímenes y que de repente los comentarios de estas clases pues les ayuden a ordenar bien su contabilidad. Y para los que no, aún no tienen oficina, no tienen clientes, pues sepan entonces de que el cliente se va a inscribir en cualquiera de estos dos regímenes, únicamente esos dos existen, impuestos sobre ingresos de actividades lucrativas o impuestos sobre utilidades de actividades lucrativas. ¿En qué consiste cada uno y la diferencia? Pues lo vamos a ver de una vez ahorita, ¿no? Eh, veamos ahí dos regímenes, cuál escoger y cuál me conviene. Vamos a verlo despacio. Impuestos sobre ingresos de actividades lucrativas. Ahí se paga el 5 y el 7%. Recuerden, ¿verdad? En ese régimen se paga 5 y 7%. No lo sumen. No es que se pague un 12%, para nada, ¿ya? Sino que se paga el 5% hasta el techo de 30,000 mensuales y por el resto se paga el 7%. El pago es mensual. Recuerden que cada mes en la contabilidad pues se cierra el mes y se queda la provisión para pagar el impuesto y el siguiente mes pues se paga el impuesto. Así es de que eh, mensualmente. Luego, la declaración anual es informativa, declaración anual informativa, porque en este régimen la declaración jurada no es para liquidar el impuesto, no es para ver si pagué cabal o no pagué cabal, sino que simplemente es para informar a la SAT de los activos y pasivos que la empresa tiene y pues mostrar ahí la conciliación de que el impuesto que dio, pues ya lo pagó, ¿no? Eso sería este, lo que se ve eh, en la declaración anual, que es solo informativa en este régimen. Luego pasamos al otro régimen, que es el impuesto sobre utilidades de actividades lucrativas. Ese impuesto
tiene una tasa del 25%. Porque cuando yo platico con algunos empresarios o algunos contadores o emprendedores, les digo, bueno, ¿y ustedes quisieran pagar el 5% o el 25%? Pues de plano lo primero que me dicen es no pagar nada. Pero si tienen que pagar, entonces eligen pagar el 5%, no el 25%. Pero cuando luego les digo, ¿quiere pagar sobre lo que vendió o sobre lo que ganó? Y siempre lo que ganó va a ser más bajo. Entonces dicen, ah, no, mejor sobre lo que gané. Pero si quiere pagar el impuesto sobre la renta sobre lo que ganó, tendría que pagar el 25%. Total, es que hay una confusión aquí que hay que explicarle bien al empresario para que entienda cuándo paga el 5, cuándo paga el 7 y cuándo paga el 25%. Los pagos en este caso son trimestrales. Y cuando elegimos este régimen sobre utilidades de actividades lucrativas y elegimos el pago del trimestre, lo tenemos que o lo podemos hacer ya sea por cierres trimestrales, es decir, yo voy a hacer mi estado de resultados cada 3 meses para poder determinar mis ganancias y poder determinar también mi renta imponible. O podría elegir no hacer cierres parciales, sino en vez de eso pagar sobre una renta estimada. Esto quiere decir que yo voy a asumir que gano el 8%. Entonces yo voy a decir, bueno, en mi negocio yo calculo que gano más o menos el 8% y entonces ya calculo esa ganancia el 8% y sobre ganancia el 8%, pues calculo mi impuesto. Vamos a ver algunos numeritos dentro de un rato para comprender esto, ¿no? Pero los pagos trimestrales, si se eligen mal, mucho ojo con esto, si por alguna razón eligen mal los pagos trimestrales, eligiendo pagar sobre una renta estimada del 8%, y resulta que en la empresa con todos los gastos se dan cuenta de que gana mucho menos que eso, que de repente solo gana el 5% o 3%, entonces estarían haciendo pagar más de la cuenta al contribuyente. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y por supuesto, ahí sí, no es una declaración informativa anual, sino que es una liquidación anual. Así es de que tenemos que hacer una declaración jurada de liquidación del impuesto sobre la renta. Y eso significa pues, que voy a calcular mi impuesto de acuerdo a todos mis ingresos menos todos mis gastos y voy a ver si lo que ya pagué en mis pagos trimestrales me alcanza o debo todavía que pagar un poco más. Y se presenta durante enero, febrero o marzo. 3 meses para poder presentar la declaración jurada anual. Dice, si ya hubiera un negocio inscrito al ISR sobre utilidades, es posible inscribir otro negocio, pero al ISR sobre ingresos. Resulta que no se puede, porque el régimen no es del negocio o de la actividad o del establecimiento. El régimen se elige para el contribuyente. Esto quiere decir que el contribuyente está inscrito en un régimen y es el que tiene que aplicar para todos los negocios que tenga. Así que en este caso que pregunta el compañero, si tiene venta de mercaderías y tiene servicios de transporte, habría que analizar muy bien cuántos han sido los ingresos y si no se está sacrificando mucho los servicios de transporte. Si observan de que es mucho el impuesto que se está pagando de más, digámoslo así, o que se está pagando, entonces creo que valdría la pena pensar en una estrategia de abrir una sociedad anónima u otra empresa individual para que otra persona del núcleo familiar pues se dedique a ese tipo de negocio y que puedan con eso minimizar la carga tributaria, ¿no? Que tiene dos negocios diferentes. Muy bien.
Vamos a ver ahorita con números. ¿Qué le conviene? Si le conviene el régimen sobre ingresos, sobre utilidades, a un médico, ¿qué? A una barrotería o, o a un servicio de transporte. Vamos a ver cómo elegir el régimen que más le conviene al contribuyente. Bien. Y otra cosa, el contribuyente que se afilie al impuesto sobre utilidades de actividades lucrativas, recuerden que está afecto al impuesto de solidaridad y esta tiene una condicionante. Si su margen bruto supera el 4%, pues está obligado a pagar impuesto de solidaridad. De lo contrario, pues no pagaría impuestos. Sin embargo, sí debe llenar el formulario para demostrar que su margen bruto está por debajo del 4% y entonces no va a pagar nada. Pero sí recomendamos que tomen en cuenta no olvidarse llenar el formulario para cumplir con la obligación formal. Muy bien. Y tenemos ahí el estado de resultados con ventas de 420,000. Observen ustedes, 420,000 de ventas y menos sus costos y gastos genera una utilidad antes del impuesto sobre la renta de 206,000. Si pagara su impuesto sobre utilidades, que es el 25%, pues multiplicamos 206 por el 25% y nos da 51,500 de impuesto. Pero si este mismo contribuyente se inscribe en el régimen sobre ingresos, entonces pagaría sus impuestos sobre 420,000 y llegaría a pagar 22,200. Entonces, este empresario pagaría 22,200 en el régimen simplificado sobre ingresos de actividades lucrativas, pero si está en el régimen sobre utilidades, pagaría 51,500. Entonces, si este contribuyente no recibió el asesoramiento adecuado cuando se afilió a este régimen, pues está pagando alrededor de 30,000 quetzales más de impuesto. En cambio, si este contribuyente recibe un asesoramiento adecuado y antes del año 2024 hubiera recibido el asesoramiento y se hubiera inscrito en el régimen sobre ingresos, hubiera pagado 22,200. Entonces ahí la importancia del asesoramiento. Bien, pues fíjese que cuando uno dice, bueno, están comprando sin, o sea, me están vendiendo sin factura, ¿eh? No tengo factura y no me quieren dar factura. Y uno dice, bueno, lo voy a comprar sin factura, ¿verdad? Lo compra sin factura uno. Eh, Número uno, si uno deja evidencia en la contabilidad, por supuesto que uno va a ser sancionado a pagar ese impuesto que no pagó en la factura que no pidió. Va a tener que pagar ese impuesto, sancionado. Ahora si dice, bueno, lo voy a comprar en efectivo de un dinero que tengo ahí extra y no lo voy a contabilizar y lo dejo fuera, ¿cuál va a ser el problema? De que lo tiene que vender. Y al venderlo tiene que facturarlo. Y a la hora de facturarlo, el dinero que tiene que entrar a la cuenta bancaria. Y entonces usted va a estar facturando productos que nunca compró. Y eso podría darse el caso de contrabando. Usted tiene producto de contrabando. Y si dice no fue de contrabando, se lo compré a fulano, o vuelve a caer a lo mismo de que le van a cobrar el impuesto que no pagó cuando compró esa mercadería por no pedir factura, sancionado. Y si dice, bueno, entonces la solución está, ni lo contabilizo como compra, ni lo contabilizo como venta. Lo voy a comprar sin factura y lo voy a vender sin factura. Entonces eso va a quedar, digamos, en el aire, no va a quedar evidencia de nada. Entonces uno dice, bueno, ya estoy librado. Pues uno dice, ya estoy librado, pero hay que hacerle saber a su cliente de que si tiene algún problema fiscal y que hay una duda razonable, le pueden pedir la liberación del secreto bancario. Y al pedir la liberación del secreto bancario, ahí se va a ver el dinero que ingresa por eso que no está facturado.
Y si él dice, mire, aquí yo el efectivo lo voy a recibir, lo voy a entregar y no lo voy a pues, dar ninguna cuenta, va a estar con efectivo, va a haber un momento en el que esta persona va a querer comprar algo con eso y no se lo van a vender. Se llega a comprar su carrito a la agencia, le dicen, no aceptamos efectivo. Tiene que ser una transacción bancaria y tiene que ir al banco a explicar de dónde está sacando ese dinero. En fin, digamos que todo es un riesgo. En lo que no es legal hay un problema que solo hay que advertirle al cliente que si toma él el riesgo será bajo su responsabilidad